A las 3:17, la impresora cortó un recibo. No era una compra de la tienda, era combustible. La pantalla mostraba una operación aprobada en el surtidor 6, Fredaraspullen. El problema era simple. El surtidor 6 estaba apagado. Llevaba horas fuera de servicio. La pistola tenía una funda amarilla. La base seguía rodeada por cinta de mantenimiento. La pantalla del surtidor estaba completamente negra y no había ningún vehículo delante. Miré el recibo otra vez. Primero pensé en un retraso del sistema, luego en una impresión duplicada, después en una autorización pendiente. Cualquiera de esas explicaciones habría sido cómoda. La hora era exacta, 3:17:08. La venta figuraba como completada. El pago había sido aprobado con una tarjeta de flota. El sistema afirmaba que el surtidor 6 había entregado combustible durante 49 segundos. Miré por la ventana. La isla seguía vacía. La pantalla seguía negra. La funda seguía sobre la pistola. Bon aceno el averuntas. Ahí apareció la pregunta que sostuvo toda la noche. Si el surtidor 6 no estaba funcionando, ¿qué acababa de registrar realmente el sistema? El surtidor seguía muerto. Mun aceno el aceno al acio. Me llamo Camila Ortega. En aquel momento tenía 39 años y llevaba casi 4 trabajando en una estación de servicio abierta 24 horas junto a la I-25, al norte de Albuquerque. No era una gasolinera aislada en mitad del desierto, pero a las 3 de la madrugada podía parecerlo. La carretera seguía viva a lo lejos. Dentro, en cambio, solo se oía el zumbido de los refrigeradores, el ventilador del techo y el golpe ocasional de una máquina de hielo. Fredaraspullen. Yo no era técnica. No sabía desmontar un dispensador ni diagnosticar una bomba sumergible. Mi trabajo era vender, cerrar caja, comprobar niveles, registrar incidentes y llamar a la persona adecuada cuando algo dejaba de comportarse como debía. Esa noche, algo se estaba comportando como si 2 realidades distintas fueran ciertas al mismo tiempo. En una, el surtidor 6 estaba desconectado. En la otra, acababa de vender 19,3 galones. Esperé un minuto antes de llamar a nadie, no porque quisiera ignorarlo, sino porque necesitaba asegurarme de que la contradicción era real. Salí del mostrador, cerré la puerta de acceso a caja y caminé hasta el ventanal lateral. Desde allí podía ver la isla 6 de perfil. Ferraras. La funda seguía sobre la pistola. La cinta no estaba rota. El pequeño indicador de precio estaba apagado. El coche más cercano estaba en el surtidor 2, donde un hombre llenaba una camioneta roja. No había nadie detrás de la isla 6, ni siquiera una sombra que pudiera confundirse con un cliente. Regresé al terminal y abrí el reporte de surtidores. El 6 aparecía con una venta terminada y un contador digital asociado a la transacción. Eso me dio la primera explicación posible. Tal vez el sistema había etiquetado mal una venta de otro surtidor. Comprobé el surtidor 2. Su operación seguía abierta y coincidía con la camioneta roja. Comprobé el 4, Pullen, sin actividad. El 8, Pullen, sin actividad. El 6 seguía mostrando la venta cerrada. Tomé una foto del recibo y otra de la pantalla con mi teléfono de trabajo. Después abrí el cuaderno físico de incidentes. Antes de escribir, recordé algo que el técnico había dicho la tarde anterior. Déjalo fuera de servicio hasta que cambiemos el sensor del sello. El técnico se llamaba Kevin Doyle y trabajaba para una empresa externa que hacía mantenimiento de dispensadores. A las 6:30 de la tarde había abierto la carcasa del surtidor 6, había revisado un sensor interno y luego había dicho que no quería dejarlo operativo durante la noche. Mi supervisor, Oscar Peña, estuvo allí. Yo también. Varas. La frase exacta de Kevin había sido: no debería poder vender nada así. En ese momento me pareció una frase normal. A las 3:17 ya no. Llamé a Oscar. Respondió después del cuarto tono con voz de alguien que todavía no sabía si estaba despierto.
Le dije que el 6 acababa de registrar una venta. Hubo un silencio. ¿Está alguien cargando? No. ¿Está encendido? No. Otro silencio más largo. Después preguntó algo que no esperaba. ¿Qué importe? Le di la cifra. Oscar no dijo que era imposible. No dijo que el sistema estaba loco. Dijo, no toques el surtidor. Revisa el inventario del tanque regular y dime si cambió. Esa instrucción convirtió una anomalía informática en una pregunta física. Abrí el monitor automático de tanques. La estación tenía varios depósitos subterráneos y el sistema mostraba volumen estimado, agua, temperatura y variaciones recientes. El combustible regular había bajado aproximadamente 20 galones desde la lectura de las 3 Pullen. Eso no demostraba que la venta del 6 fuera real. En una estación, el nivel puede moverse por ventas de otros surtidores, temperatura y compensaciones. Pero al comparar las operaciones del intervalo, la caída era demasiado cercana al volumen que figuraba en aquel recibo. «Pedara Spirsi», le dije a Oscar. Esta vez tardó en responder. «Cierra el surtidor 6 en el sistema también. Ya está fuera de servicio. Quiero decir que lo bloquees en el POS». Lo hice. El icono del 6 cambió a rojo. Entonces la impresora volvió a sonar. El segundo recibo no era otra venta. Era un mensaje de sistema. Operación de prueba cancelada. Yo no había iniciado ninguna prueba. Oscar seguía al teléfono y escuchó el ruido del papel. Le leí la línea. ¿Operación de prueba de qué? No lo sé. ¿Puedes abrir el registro de mantenimiento? Nunca había tenido que hacerlo. Oscar me indicó un menú oculto dentro del panel administrativo. No pedía una contraseña nueva porque yo ya estaba autenticada como encargada nocturna, pero algunas opciones aparecían en gris. Farazarm punaborum finantiven. Modo de servicio, dispenser 6. Usuario, field SBC3. Origen, remote. Cerré la boca antes de decir lo primero que pensé. Oscar preguntó si conocía esa cuenta. No. Él tampoco dijo reconocerla. Le envié una foto. Me pidió que no reiniciara el POS y que no apagara el router. Después dijo que iba a llamar a soporte y que llegaría en 20 minutos. Mientras esperaba, revisé la tienda como hacía siempre cuando algo raro alteraba el turno. Comprobé las puertas, el almacén pequeño, el cuarto eléctrico, no encontré a nadie. El acceso trasero estaba cerrado desde dentro. Las cámaras interiores funcionaban. Cuando regresé al mostrador, la camioneta roja ya se había ido. Durante unos minutos no hubo clientes. Fafasalaspren, a las monitor de tanques actualizó otra vez. La lectura no mostraba una nueva caída grande. Eso me tranquilizó un poco. Tal vez el bloqueo del surtidor había detenido lo que fuera que estaba ocurriendo. Entonces vi un detalle en la pantalla que había ignorado antes. El totalizador del surtidor 6. Cada dispensador tenía un contador acumulado de volumen. Si el surtidor realmente había entregado 19,3 galones, ese total debería haber aumentado. No había cambiado desde las 18:41 de la tarde anterior. Ese fue el punto en que dejé de pensar en una venta mal etiquetada. El tanque decía que faltaba combustible. El punto de venta decía que el surtidor 6 lo había vendido. El propio surtidor decía que no había entregado nada. Pullen. 3 sistemas, 3 versiones. A las 3:31 llegó Oscar. Entró por la puerta principal sin uniforme, con una sudadera gris y las llaves en la mano. No hizo preguntas delante de un cliente que acababa de entrar a comprar café. Esperó hasta que salió. Pullen. Después miró el recibo, la pantalla y el reporte del totalizador. «Esto no puede pasar así», dijo. La frase era parecida a la de Kevin, pero ya no sonaba tranquilizadora. Oscar abrió el gabinete bajo el mostrador donde guardábamos manuales y documentación técnica. Sacó una carpeta azul de mantenimiento. Buscó el formulario de la intervención del día anterior. El trabajo estaba firmado. Surtidor 6 fuera de servicio. Circuito aislado. Prueba final pendiente.
pero en la parte inferior había un código manuscrito. Cal Port B. Pregunté qué significaba. Oscar frunció el ceño. No debería importarte para vender gasolina. Aquella respuesta no me gustó. Ahora mismo parece que sí. A las 3:38, soporte técnico respondió por videollamada. La persona que atendió se llamaba Melissa Grant y trabajaba desde un centro regional en Dallas. Oscar puso el teléfono sobre el mostrador y le mostró las pantallas. Melissa no pareció sorprendida por el menú de servicio. Explicó que las cuentas Field de SBCs se usaban para diagnósticos remotos cuando un técnico necesitaba simular estados del dispensador, comprobar comunicación o probar el enrutamiento de una transacción sin vender físicamente combustible. Eso ofrecía una explicación para el recibo, pero no para la caída del tanque. Melissa pidió el identificador de la transacción. Lo buscó y dijo algo extraño. La venta no entró como simulación. Oscar le pidió que repitiera. Está marcada como venta de producción. Solo la sesión que la abrió está en modo de servicio. Ese detalle era importante. El sistema no estaba diciendo simplemente que alguien había probado una pantalla. Había una transacción liquidada que llegaría al cierre financiero como una venta real. Pregunté si una sesión remota podía hacer que el surtidor vendiera estando sin corriente. Melissa dijo que no. El módulo de servicio podía iniciar, cancelar o reasignar ciertos estados, pero no podía crear físicamente flujo de combustible a través de un dispensador apagado. Entonces preguntó por el totalizador. Le dijimos que no había cambiado. Ella guardó silencio. Necesito que no abran la carcasa de ese surtidor. Oscar dijo que ya estaba sellada. Mejor, y no reinicien nada. A las 4, como parte del turno, debía imprimir la reconciliación rápida de inventario. El reporte comparaba las ventas registradas con el cambio estimado en los tanques. La diferencia nocturna acumulada aparecía resaltada en amarillo, menos 76,8 galones. No correspondía solo a la operación de las 3:17. Busqué la comparación del día anterior. Menos 59,2. 2 días antes. Menos 81,4. Oscar se acercó al monitor. Eso debería haber saltado. El sistema tenía una nota automática junto a cada diferencia. Variación térmica, ver reconciliación diferida. No era una explicación definitiva. Era una categoría, y alguien la había usado varias veces. Abrí el historial. Las reclasificaciones tenían el mismo usuario supervisor, MSALEOPS. Oscar reconoció las iniciales. Marta Salcedo, supervisora regional de operaciones. No dije nada. Oscar tampoco. MSALEOPS Kelleramka. El hecho de que Marta hubiera reclasificado diferencias no significaba que supiera que faltaba combustible por una causa indebida. Las variaciones térmicas eran reales. Los sistemas de medición tenían tolerancias, pero encontrar el mismo patrón 3 noches seguidas cambió la escala de la pregunta. Ya no estábamos investigando un recibo, estábamos intentando entender una pérdida. A las 4:12 llegó Kevin, el técnico que había dejado el surtidor 6 fuera de servicio. Llevaba la misma chaqueta azul del día anterior y una caja de herramientas negra. Oscar no lo dejó acercarse a la isla. Primero le mostró el registro remoto Field SBC 3. Kevin negó haber iniciado ninguna sesión después de marcharse. ¿Quién más puede usar esa cuenta? Depende de cómo esté configurado el cliente. No me respondas así. Kevin respiró hondo y pidió ver la carpeta de mantenimiento. Cuando vio la anotación Cal Port B, su expresión cambió. Bin Dair explicó que durante una calibración se podía conectar una manguera de prueba a un punto de servicio para comprobar presión y caudal. El combustible extraído durante una prueba debía ir a un recipiente homologado y luego devolverse de acuerdo con procedimiento. El volumen debía quedar documentado. Pregunté si ese punto podía sacar combustible aunque el surtidor estuviera apagado.
Kevin dijo que no desde la pistola normal. Luego matizó. El dispensador puede estar aislado y aún así existir presión en la línea de producto dependiendo de dónde se haya hecho el aislamiento. Oscar le pidió que hablara claro. Kevin dijo que había una diferencia entre cortar alimentación eléctrica al dispensador y cerrar mecánicamente toda la línea de combustible. Durante una intervención, un punto de prueba podía quedar accesible para medición si el procedimiento lo requería. ¿Y alguien puede sacar 20 galones por ahí? Kevin me miró antes de responder. Con equipo adecuado, sí, pero no debería estar abierto ni accesible después del trabajo. Aquella frase creó por fin un mecanismo físico posible, no una prueba, un mecanismo. Salimos los tres hasta la zona de servicio detrás de los dispensadores. Kevin inspeccionó los sellos externos sin abrir nada. La cinta de la isla 6 parecía intacta. Luego caminó hacia un pequeño gabinete técnico situado detrás del edificio, cerca del área donde se almacenaban absorbentes y conos. El candado estaba cerrado. Kevin se agachó. Este no es el candado que dejé. Oscar dijo que todos esos candados parecían iguales. Kevin negó con la cabeza. El mío tenía marca roja en la base. El candado actual no la tenía. Yo recordé algo del turno anterior. Cerca de medianoche había visto luces al fondo del estacionamiento, detrás de la máquina de hielo exterior. Había asumido que era un vehículo en la carretera de servicio del negocio vecino. Le dije a Oscar. Preguntó si las cámaras cubrían esa zona. La cámara trasera cubría la puerta y parte del carril, pero no el ángulo completo detrás del gabinete técnico. Volvimos dentro y revisamos grabaciones. A las 2:58 entró un vehículo blanco por el carril lateral. No pasó frente a los surtidores. Avanzó hasta quedar casi fuera del encuadre, detrás del edificio. Parecía una furgoneta de caja o un pequeño camión de reparto. A las 3:22 salió. 5 minutos después de la venta del surtidor 6, la matrícula no era legible. No vimos a la persona que conducía. Pero por primera vez había una presencia física durante la ventana de la transacción. Oscar llamó al propietario, Daniel Cho, y le envió el clip. Daniel pidió que se contactara con la empresa de seguridad y con un investigador de pérdidas. A las 4:40 ya había más gente despierta por aquella estación que en cualquier mañana normal. La investigadora de pérdidas se llamaba Elena Vázquez. Llegó poco después de las 5 con una computadora portátil y una forma de hablar que me hizo pensar que había visto demasiados problemas nacidos de pequeñas excepciones. Su primera pregunta no fue quién podía haber robado combustible. Preguntó qué sabíamos sin interpretar. Le dije. A las 3:17 se registró una venta en el surtidor 6. El surtidor estaba eléctricamente fuera de servicio. No había vehículo en la isla. El totalizador físico no cambió. El inventario del tanque bajó. Una sesión remota Field Mesebes 3 estaba activa. Un vehículo blanco estuvo en la zona de servicio entre las 2:58 y las 3:22. Elena asentía y escribía. Después preguntó qué no sabíamos. No sabíamos de dónde había salido físicamente el combustible. No sabíamos quién había iniciado la sesión remota. No sabíamos quién conducía el vehículo. No sabíamos si las diferencias de noches anteriores tenían el mismo origen. No sabíamos si las reclasificaciones de inventario habían sido un error, una rutina o algo deliberado. Esa separación entre hechos y conclusiones sostuvo toda la investigación posterior. A las 5:11 Elena pidió que se cerrara temporalmente la venta de combustible en las islas cercanas al tanque regular. No toda la estación. Solo las líneas necesarias para que un técnico pudiera inspeccionar sin presión operativa normal. Kevin abrió el gabinete técnico delante de nosotros. Dentro había herramientas de mantenimiento y una caja plástica gris. Nada parecía dramático hasta que sacó una manguera enrollada. Era más larga de lo que esperaba. En uno de sus extremos
Había un acople metálico que Kevin identificó como compatible con el puerto de calibración. La manguera tenía humedad de combustible. Kevin dijo que no era la que él había dejado el día anterior. Elena no permitió que nadie la limpiara. Tomó fotografías y llamó a la policía. A las 5:26, la historia dejó oficialmente de ser solo un problema operativo, pero incluso entonces, el detalle más inquietante seguía siendo digital. La venta de las 3:17 había sido pagada. La tarjeta de flota asociada pertenecía a una empresa llamada Mesa Ridge Facilities. Daniel, el propietario, dijo no conocerla. Elena buscó la compañía. Existía. Era una empresa pequeña de mantenimiento industrial, y 3 años antes había trabajado como subcontratista para la empresa que daba servicio técnico a esa misma estación. El nombre que apareció en la documentación antigua fue Nicolás Rivas. Nicolás había trabajado como técnico de campo para un contratista llamado Southwest Fuel Systems. Su acceso a la estación debía haber terminado 18 meses antes, cuando cambió de empresa. Sin embargo, la cuenta FIL de ese Visera 3 no estaba asociada directamente a una persona. Era una cuenta funcional compartida por técnicos de servicio. Elena pidió los registros de autenticación. La sesión de las 3:16 había usado un certificado de dispositivo llamado SFS-LT-09. Kevin reconoció el formato. Era el nombre de una vieja computadora portátil de servicio. Barupodaras Bucas Grantable. Melissa, desde soporte, revisó el inventario y encontró que el certificado no había sido revocado cuando el equipo fue retirado. El sistema lo marcaba como Legacy. Eso no demostraba que Nicolás lo hubiera usado. Pero el historial de asignación mostraba que SFSLT-09 había estado en manos de Nicolás durante parte de su empleo. Rita estanco menatontes marazo. Gereana virtuon de prescopina. La cadena empezaba a adquirir forma. Una cuenta compartida, un certificado antiguo, un modo de servicio, un puerto de calibración, una transacción real, un vehículo en un área mal cubierta por cámaras. Elena nos recordó que una cadena de oportunidades no era todavía una identificación. A las 6 de la mañana comenzó el cambio de turno. Los clientes llegaban por café, gasolina y cigarrillos sin saber que una parte de la estación estaba cerrada por investigación. Yo llevaba casi 9 horas trabajando y seguía mirando la impresora cada vez que sonaba. A las 6:14 se imprimió otro documento. No era una venta. Era una actualización de conciliación. La diferencia nocturna que antes figuraba como menos 76,8 galones había sido recalculada. Ahora aparecía como menos 96,1. Elena pidió congelar una copia. Después comparó la hora de cada caída del tanque con el historial de modo de servicio. Había coincidencias en 4 noches, no todas exactas, pero suficientes para justificar una auditoría más amplia. El patrón más fuerte era siempre parecido. Cerca de las 3 de la madrugada, una cuenta técnica abría una sesión de mantenimiento durante pocos minutos. En ese intervalo aparecía una transacción asociada al surtidor 6 o al 8. El totalizador del surtidor no aumentaba en la misma proporción. Más tarde, la conciliación de inventario registraba una diferencia y terminaba reclasificada. Lo que había parecido una noche extraña empezó a parecer una rutina, y eso era peor. Un error ocurre. Una rutina necesita condiciones que se repiten. Durante las siguientes horas, la estación funcionó parcialmente. El tanque regular quedó aislado mientras la policía documentaba el gabinete técnico y la manguera. Yo me quedé porque Elena quería reconstruir exactamente lo que había visto y cuándo.
Some can con can tian tan fanin can con den den ton tin pant han tan can canin tan la bo con tan can ton tadan can tan shun tan tadan can tan shun tan nan tu con dan tan fin gam mi dan tan kin ban tan kin kan tan A las 7:32 revisamos los permisos del código de servicio. Phil de SBC Edres podía hacer más de lo que Oscar pensaba. No podía bombear combustible por sí sola, pero podía crear una orden de prueba, asignarla a un dispensador y enviar una transacción de validación al sistema de pago. En otras palabras, podía hacer que una extracción realizada por un procedimiento técnico pareciera, en ciertos registros, una venta normal de un surtidor. Elena preguntó por qué existía esa capacidad. Kevin explicó que servía para calibraciones, sustitución de medidores y pruebas después de mantenimiento. El problema no era que la función existiera. El problema era que los controles alrededor de esa función asumían que el técnico presente estaba autorizado y que el volumen de prueba sería documentado. En nuestro caso, el sistema financiero veía una venta, el tanque veía una pérdida, el surtidor veía cero, y nadie comparaba las tres cosas en tiempo real. Elena pidió el procedimiento de cierre de una intervención. Descubrimos otra debilidad. La orden del día anterior decía prueba final pendiente. Eso significaba que el modo técnico asociado al surtidor 6 no se había cerrado completamente en el sistema central. Kevin había dejado el hardware sin servicio, pero la plataforma remota seguía esperando una validación. Eso explicaba por qué el surtidor 6 era un objetivo útil, no porque estuviera funcionando, precisamente porque estaba fuera de servicio. Una transacción extraña podía confundirse con una prueba. A las 8:05 Marta Salcedo llegó desde Santa Fe. Era la supervisora cuyo usuario aparecía en las reclasificaciones de inventario. Elena habló con ella en una oficina cerrada. Más tarde supe lo esencial. Marta no negó haber reclasificado las diferencias. Dijo que el sistema enviaba alertas por variaciones que a menudo se corregían en la siguiente entrega o tras compensación térmica. Afirmó que había seguido una práctica informal aceptada durante meses. Si la diferencia estaba por debajo de cierto umbral y no había alarma de fuga, se difería la investigación. Elena le preguntó por qué 3 noches consecutivas tenían volúmenes tan parecidos. Marta dijo que no lo había comparado manualmente. Eso podía ser negligencia, podía ser exceso de confianza. No demostraba que supiera de una extracción. El punto importante era otro. El proceso había creado un lugar perfecto para esconder una pérdida real dentro de una categoría normal. La policía obtuvo imágenes de negocios vecinos. Una cámara de un taller mecánico captó mejor el vehículo blanco de la noche. Era un pequeño camión de caja sin logotipo. La matrícula seguía siendo difícil de leer, pero el número parcial permitió buscar coincidencias. Mira Beriñar Mamurico, el vehículo estaba alquilado. La empresa de alquiler confirmó que había sido retirado 4 días antes por una persona que presentó documentación válida.
No se hizo pública la identidad durante la investigación inicial. Elena me explicó que no quería que una pieza parcial contaminara el resto de la reconstrucción. En paralelo, el equipo técnico examinó la manguera. No había nada sofisticado. Era equipo compatible con pruebas de combustible, combinado con un recipiente intermedio y una pequeña bomba de transferencia. El método no requería abrir el surtidor visible desde la carretera, solo acceder al gabinete técnico, conectar en el punto correcto y tener suficiente conocimiento para evitar activar una alarma inmediata. Entonces surgió otra pregunta. ¿Cómo entraba alguien al gabinete? El candado no estaba forzado. La cámara no mostraba una rotura. Kevin recordó que los antiguos técnicos usaban una llave maestra de mantenimiento antes de que la empresa cambiara a un nuevo sistema de candados. Los candados nuevos debían haberse instalado en todas las estaciones del distrito. En la nuestra, el gabinete trasero conservaba un modelo compatible con la llave antigua. Oscar no lo sabía, Marta tampoco. La actualización estaba marcada como completada en una hoja regional. Elena pidió la orden. El trabajo figuraba cerrado 8 meses antes. Firma digital. DOPS. La persona que había aprobado el cierre ya no trabajaba en la empresa. Eso añadía otra capa incómoda. No era necesario que alguien conspirara dentro de la estación si los controles antiguos seguían vivos. Una llave que debía haber dejado de servir. Un certificado que debía haber sido revocado. Una cuenta compartida que no identificaba a una persona. Un gabinete cuya sustitución figuraba como hecha, aunque el hardware seguía siendo antiguo. Por separado, cada cosa parecía pequeña. Juntas, formaban una puerta. Al mediodía me fui a casa, pero no dormí bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía el recibo salir de la impresora. No porque fuera aterrador por sí mismo, porque era normal. El papel parecía exactamente igual que cualquier otra venta. Ese fue el detalle que más se me quedó. Si el sistema hubiera mostrado una gran alarma roja, alguien habría reaccionado antes. Si el tanque hubiera marcado una fuga crítica, alguien habría cerrado la estación. Si el surtidor hubiera encendido solo, un cliente lo habría visto. Pero lo que ocurrió se parecía demasiado a una operación normal. A las 3:17, la estación no recibió un mensaje que dijera «Alguien está sacando combustible desde un punto de servicio». Recibió un recibo. La apariencia de normalidad fue parte del problema. 2 días después, Elena me llamó para hacer más preguntas. La auditoría había revisado 6 semanas de datos. Encontraron 13 eventos que compartían elementos parecidos. No todos podían clasificarse como extracción confirmada. Mara, en 5, el patrón era fuerte. Caída de tanque, sesión técnica, transacción asociada a un surtidor sin cambio equivalente en totalizador. En otros, faltaba alguna pieza. La pérdida estimada atribuible a los eventos más sólidos superaba los 900 galones. Eso era mucho más que la venta que yo había visto. Pero la investigación aún no decía quién había hecho cada extracción. El certificado SFSLT-09 apareció en 9 sesiones. Elena dijo que el certificado había sido copiado años antes en más de un equipo durante una migración mal documentada. Por eso no podía concluirse que el portátil original estuviera presente. La tarjeta de flota de Mesa Ridge Facilities sí ofrecía una pista más concreta. Los registros financieros mostraron que algunas transacciones terminaban pagadas con cuentas de esa empresa y otras con tarjetas virtuales prepagadas. Mesa Ridge había empleado a Nicolás Rivas durante un periodo breve. Eso vinculaba a Nicolás con la empresa. No convertía automáticamente cada sesión en una acción suya. Cuando la policía lo entrevistó, Nicolás negó haber estado en la estación aquella noche. Dijo que conocía la arquitectura del sistema porque había trabajado allí, pero que las credenciales antiguas circulaban entre técnicos. No sé qué parte de esa declaración resultó útil para la policía. Lo que sí sé es que, después de su entrevista, la investigación se concentró en registros de alquiler, teléfonos y pagos. Yo nunca vi esos detalles completos, y eso importa decirlo. Hay una diferencia entre una historia que tiene una explicación humana y una historia que puede probar cada movimiento de cada persona. La nuestra llegó a explicar el mecanismo.
La atribución individual fue más lenta. Una semana después, el informe técnico preliminar ya podía responder la pregunta principal. ¿Cómo podía el surtidor 6 vender combustible estando apagado? La respuesta era que no lo estaba vendiendo desde su pistola. El número 6 era una etiqueta digital aplicada a la transacción durante un modo de servicio. El combustible salía por una ruta de calibración conectada a la misma línea de producto, detrás del área visible al cliente. El sistema de pago recibía una operación válida. El inventario del tanque disminuía. El totalizador del surtidor no cambiaba porque el volumen no pasaba por su medidor normal. La pantalla negra no mentía. El recibo tampoco, exactamente. Cada sistema estaba describiendo una parte distinta de lo que ocurría. El error fue asumir que todas esas partes representaban la misma ruta física. Ese hallazgo cambió varias políticas. Las sesiones de servicio dejaron de usar cuentas compartidas sin segundo factor. Los certificados antiguos se revocaron. Los puertos de calibración recibieron sellos numerados. El acceso a gabinetes técnicos pasó a registrarse. Las diferencias de inventario dejaron de poder reclasificarse durante varios días sin revisión humana. Y, sobre todo, una venta generada en modo de servicio dejó de contarse como una venta normal, sin una reconciliación automática con el totalizador físico. Parece obvio cuando se enumera después. Antes no lo era. Antes cada equipo veía solo su pantalla. Finanzas veía dinero. Operaciones veía volumen. Mantenimiento veía una prueba abierta. El empleado nocturno veía un surtidor cubierto. Nadie veía todo a la vez. Esa fragmentación fue el verdadero espacio por el que pasó el problema. El informe también fue cuidadoso con Marta y Oscar. No encontró evidencia suficiente para afirmar que Oscar hubiera participado deliberadamente. Sus llamadas y su reacción de aquella noche eran consistentes con alguien que no entendía inicialmente el mecanismo. Sobre Marta, el informe fue crítico con la práctica de reclasificar diferencias como variación térmica sin comparación longitudinal, pero no afirmó que hubiera sabido que esas diferencias ocultaban extracciones. Esto puede parecer menos dramático que descubrir a un gran cerebro detrás de todo. A mí me pareció más inquietante, porque significaba que el sistema no necesitaba que todos estuvieran de acuerdo para fallar. Solo necesitaba que cada persona aceptara una pequeña excepción. El técnico deja una prueba pendiente porque volverá al día siguiente. La plataforma conserva un certificado viejo porque nadie termina de limpiar el inventario. Una cuenta compartida existe porque es más fácil para soporte. Un candado antiguo sigue instalado, aunque una hoja diga que ya fue cambiado. Una diferencia de tanque se pospone porque muchas veces las diferencias se corrigen solas. Una cámara no cubre el último metro del carril porque nunca pareció necesario. Ninguna de esas decisiones, por sí sola, roba combustible, pero juntas reducen la cantidad de preguntas que una persona necesita responder para aprovecharse del sistema. Casi un mes después, Elena me pidió volver una noche para probar los nuevos controles. A las 3:17, de forma deliberada, iniciaron una transacción de prueba sobre el surtidor 6. Esta vez ocurrieron varias cosas. La pantalla del POS mostró una banda azul. Servicio, no venta. El monitor de tanques abrió una ventana de reconciliación. El totalizador del surtidor quedó marcado como no aplicable hasta completar la prueba. El sistema envió una notificación a operaciones y a pérdidas, y el gabinete técnico solo pudo abrirse con una credencial individual registrada. Era exactamente el tipo de ruido que había faltado la primera noche. Muria tener Anaden. Hubo además una revisión de las entregas de combustible. Al principio pensé que serviría para demostrar que el tanque había sido medido mal, pero ocurrió lo contrario. Los volúmenes de los camiones cisterna coincidían razonablemente con los documentos de recepción. Las grandes diferencias no aparecían después de una entrega, sino en noches sin movimiento logístico programado. Eso redujo la posibilidad de que el problema principal fuera una mala lectura al llenar los depósitos. Elena también comparó temperatura y volumen compensado. La gasolina cambia de volumen con la temperatura, y por eso una diferencia pequeña puede parecer mayor o menor según el momento del día. Sin embargo,
Los eventos investigados no seguían la curva térmica esperada. Eran descensos breves, concentrados y demasiado alineados con sesiones de mantenimiento. Esa comparación fue la que hizo insostenible seguir llamando a todo variación térmica. La auditoría encontró otra debilidad. Las alertas nocturnas llegaban a una bandeja compartida que acumulaba decenas de mensajes automáticos. Una discrepancia de inventario aparecía junto a avisos de papel bajo, sensores de puerta y comunicaciones intermitentes. No existía una prioridad especial para la combinación exacta de 3 señales: venta en modo de servicio, totalizador sin cambio y caída del tanque. Cada señal aislada parecía tolerable. Durante una entrevista, Kevin explicó que los técnicos confiaban mucho en procedimientos escritos que habían cambiado más rápido que el hardware. Algunas estaciones tenían cerraduras nuevas, otras viejas. Algunas habían recibido actualizaciones de firmware, otras seguían en versiones anteriores. El sistema central trataba a todas como si fueran equivalentes. Esa diferencia entre el mapa administrativo y el equipo real fue una de las razones por las que una credencial antigua seguía encontrando puertas abiertas. Oscar entregó sus mensajes y registros de llamadas. Había conversaciones del mes anterior en las que preguntaba por diferencias de inventario, pero las respuestas recomendaban esperar a la siguiente reconciliación. Eso no lo convertía en un denunciante ni lo exoneraba de todas sus decisiones. Sí mostraba que la cultura operativa empujaba a tratar las pequeñas desviaciones como ruido antes que como evidencia. Marta mostró los reportes que había revisado. En varios casos, el sistema proponía automáticamente la categoría de variación térmica y ella la aceptaba. El informe criticó ese diseño porque una sugerencia automática puede convertirse en una decisión humana sin que nadie sienta que realmente eligió. Cuando una interfaz ofrece una explicación preparada, la siguiente pregunta cuesta más trabajo. Pero entonces apareció una contradicción nueva. Si el sistema aceptaba la sesión técnica, ¿por qué el cajero no podía distinguirla de una venta normal? La empresa de pagos confirmó que las transacciones de servicio no tenían un marcador visible para el cajero. Para mí, el recibo de las 3:17 era indistinguible de cualquier venta de madrugada. Después del incidente, añadieron una etiqueta grande y un código distinto. No cambiaron la física del combustible. Cambiaron la forma en que una persona podía reconocer que estaba viendo una excepción. Una de las preguntas más difíciles fue por qué alguien habría pagado parte del combustible si pretendía robarlo. Elena explicó que una transacción real podía servir para cubrir volumen, crear una explicación contable o probar que la ruta digital seguía activa. No todas las extracciones tenían el mismo pago. Algunas operaciones parecían diseñadas para hacer que el sistema esperara ver movimiento, aunque el movimiento real ocurriera por otro punto. Los investigadores reconstruyeron el recorrido del vehículo blanco usando cámaras separadas. Ninguna mostraba toda la historia. Una captaba la entrada. Otra, a cientos de metros, registraba una silueta parecida en una carretera de servicio. Una tercera solo mostraba luces. El informe fue cuidadoso. La secuencia era compatible con un mismo vehículo, pero la calidad no permitía presentar cada imagen como identificación definitiva. En el gabinete técnico encontraron marcas recientes en un acople, pero no era posible fechar cada uso con precisión. La presencia de combustible fresco demostraba que la manguera había sido utilizada recientemente. No demostraba por sí sola quién la había conectado. Esa diferencia entre mecanismo y autor apareció una y otra vez durante la investigación. También revisaron las alarmas de presión. No había una caída suficiente para activar el umbral de emergencia. El volumen extraído era importante para el negocio, pero pequeño comparado con el caudal que el sistema estaba diseñado para vigilar como fuga catastrófica. El control respondía bien a una rotura grande
y mal a una extracción deliberadamente moderada. La estación tenía una regla informal. Durante las horas de menor tráfico, los técnicos podían trabajar sin cerrar todas las islas siempre que el área afectada estuviera señalizada. Esa flexibilidad tenía sentido operativo. También significaba que ver un vehículo de mantenimiento detrás del edificio no habría parecido extraño para alguien que pasara por la carretera. El contexto normal protegía a quien conociera la rutina. Elena insistió en revisar los horarios de empleados antes de sospechar de ellos. Varios trabajadores habían coincidido con 1 o 2 noches del patrón, pero ninguno con todas. La investigación no encontró base para acusar a los cajeros. Eso fue importante porque, durante las primeras horas, la tentación más fácil era asumir que alguien dentro de la tienda tenía que estar ayudando. Maune Tararanda, la puerta trasera de la tienda, registraba aperturas correctamente y no mostró actividad durante la extracción de las 3:17. Esa evidencia redujo la posibilidad de que alguien hubiera usado el interior para acceder al gabinete. El camino más probable permanecía en el carril de servicio exterior, fuera del ángulo principal de la cámara. Después de instalar los nuevos controles, la empresa realizó pruebas sorpresa. Algunas generaron falsos positivos al principio. Eso irritó a los empleados, pero Elena defendía una idea sencilla. Una alarma imperfecta que obliga a comparar evidencia puede ser más útil que un sistema silencioso que presenta una explicación automática demasiado convincente. Lo que más cambió para mí fue la forma de entender la palabra normal. Antes significaba que cada pantalla mostraba algo habitual. Después entendí que normal también puede ser una máscara estadística. Si un patrón anómalo se repite el tiempo suficiente y el sistema siempre ofrece la misma categoría para explicarlo, la repetición puede hacer que deje de llamar la atención sin dejar de ser anómalo. Hubo una reunión final con empleados de varias estaciones. No nos enseñaron todos los detalles de la investigación penal. Nos enseñaron algo más útil para el trabajo diario: cómo verificar una venta contra el totalizador, cómo leer una alerta de tanque y cuándo una discrepancia debía escalarse sin esperar. La lección no era convertir cajeros en investigadores, era darles permiso para detenerse cuando 2 sistemas contaran historias incompatibles. En esa reunión, alguien preguntó si todo se habría evitado con una cámara mejor. Elena dijo que habría ayudado, pero que no era suficiente. Una cámara podía mostrar el vehículo y seguir sin explicar la sesión remota. Un registro digital podía mostrar el acceso y seguir sin mostrar la manguera. La seguridad real aparecía cuando las fuentes distintas se comparaban en vez de tratarse como mundos separados. La empresa calculó que el coste de los cambios era menor que el combustible perdido durante las semanas investigadas. Aún así, muchos de esos cambios habían sido pospuestos antes, porque cada uno parecía demasiado pequeño para justificar prioridad. Revocar certificados antiguos, reemplazar un candado, cambiar una etiqueta de pantalla, cruzar 2 bases de datos. Ninguna tarea parecía urgente hasta que alguien demostró que podían combinarse. Años después, sigo pensando que la primera pista no fue tecnológica, fue visual. Yo podía ver que el surtidor estaba apagado. Si hubiera confiado únicamente en la pantalla del POS, la venta habría parecido normal. Si hubiera confiado únicamente en mis ojos, habría pensado que el recibo era un error. La investigación empezó cuando decidimos que ninguna de las 2 observaciones debía descartarse para que la otra resultara cómoda. La revisión ampliada empezó por las horas exactas de cada sesión técnica. Los auditores alinearon el inicio de Field S-Bis 3 con las curvas del tanque y con los movimientos visibles en el carril lateral. En los eventos más sólidos, la secuencia se repetía. Primero aparecía la sesión, después caía el volumen y solo al final surgía una transacción que parecía normal.
El orden importaba porque descartaba la idea de que mantenimiento estuviera reaccionando a una venta ya existente. Luego compararon los totalizadores físicos. En 5 eventos, el volumen cobrado no aparecía en el contador acumulado del surtidor que figuraba en el recibo. Eso no identificaba a una persona. Sí eliminaba una explicación cómoda. No era simplemente un cliente que había cargado combustible y había quedado mal registrado. El combustible había salido por una ruta que el medidor normal no estaba contando. El siguiente hallazgo fue más incómodo. 2 sesiones habían comenzado cuando el surtidor 6 no estaba disponible para clientes. Una coincidía con mantenimiento programado, la otra no. Si alguien quería esconder una extracción, un equipo fuera de servicio ofrecía una coartada técnica perfecta. Cualquier dato extraño podía confundirse con una prueba pendiente. A esa altura apareció el segundo gran rehook. Si el surtidor apagado era solo la etiqueta digital, ¿qué otro control seguía aceptando como normal una ruta física que nadie estaba mirando? La respuesta apareció en los permisos del puerto de calibración. El sistema registraba la apertura de sesión, pero no exigía una confirmación independiente del cierre mecánico. Mera starend. Los técnicos probaron el puerto con el tanque aislado y documentaron el procedimiento. No necesitaban energizar la pantalla del surtidor. Tampoco necesitaban mover el totalizador del dispensador. Bastaba compresión en la línea, el acople correcto y una sesión de servicio válida. Esa combinación separaba la realidad física de la contable. Después revisaron los sellos. Los nuevos controles exigían un número único por intervención, pero en las semanas investigadas los sellos se anotaban a mano y no se comparaban automáticamente con el cierre de la orden. En 2 trabajos faltaba el número final. Eso no demostraba manipulación. Sí demostraba que una intervención podía figurar como terminada sin saber si el punto físico había quedado cerrado. Modesto ententinandiamento entregó la lista histórica de certificados. SFSLT-09 no era el único activo antiguo, pero era uno de los pocos que todavía podía iniciar una sesión remota sin segundo factor. La migración había dejado varios certificados en estado legacy. La auditoría ordenó revocarlos todos porque ya no existía una razón válida para mantenerlos vivos. Elena también pidió los registros de red. La sesión de las 3:16 no revelaba una ubicación precisa, pero mostraba un patrón de conexión distinto al de soporte corporativo. La dirección había pasado por un proveedor comercial. Era una pista técnica, no una identificación. Aún así, reforzaba la idea de que la sesión no había nacido del flujo normal de mantenimiento de aquella noche. Mocer. La tarjeta de flota fue revisada por separado. Algunas operaciones parecían ventas corrientes porque tenían autorización financiera real. Sin embargo, las horas de uso no coincidían bien con los recorridos habituales de los vehículos registrados por la empresa titular. Eso abrió otra pregunta. ¿Por qué una transacción aparentemente legítima aparecía justo dentro de una ventana de servicio? Los auditores reconstruyeron las cámaras sin depender de una sola imagen. Una captaba la entrada. Otra mostraba parte de la carretera de servicio. Una tercera solo registraba luces. Ninguna identificaba por sí sola al conductor. Juntas delimitaban una ventana física compatible con la extracción y con la caída del tanque. En paralelo, la policía comparó alquileres de vehículos, pagos y registros telefónicos. Esa parte del expediente nunca llegó completa a mis manos. Elena fue clara. Una coincidencia de horario puede orientar una investigación, pero no autoriza a convertir una sospecha en certeza. El informe interno mantuvo separados el mecanismo probado y la atribución individual. El patrón de inventario aportó otra pieza. Las diferencias no crecían de forma continua, como cabría esperar de una fuga lenta. Aparecían en escalones breves y después se estabilizaban.
Ese comportamiento era más compatible con retiradas puntuales que con una pérdida constante. La empresa cambió el umbral de alerta para detectar variaciones concentradas. Jaja, la bandeja nocturna también fallaba por exceso de ruido. Una discrepancia de tanque podía quedar junto a una puerta abierta, un rollo de papel bajo o una comunicación intermitente. El problema no era falta de datos, era falta de jerarquía. Después del incidente, sesión de servicio, caída de tanque y totalizador inmóvil pasaron a generar una alerta combinada. Marta participó en la revisión de las reclasificaciones. En varios casos, el sistema había sugerido variación térmica y ella había aceptado la categoría sin comparar noches anteriores. El informe trató esa práctica como una debilidad operativa seria. No la presentó como prueba de encubrimiento. Hoare entregó sus mensajes y reportes. Había preguntado por diferencias de inventario antes del incidente, aunque nunca las había conectado con sesiones técnicas. Las respuestas mostraban una cultura de espera. Si el volumen estaba dentro de cierto margen, se recomendaba revisar después. Un proceso puede cumplirse y aún así producir ceguera si el umbral fue diseñado para otro riesgo. Kevin ayudó a reproducir una extracción controlada con equipo de prueba. El ensayo confirmó que una cantidad importante podía salir sin pasar por el medidor del surtidor visible. Esa prueba respondió la pregunta física sin convertirla en una acusación personal. El mecanismo estaba demostrado. El autor de cada evento seguía requiriendo evidencia independiente. Cuando terminaron la prueba, apareció una pregunta final de control. ¿Qué señal habría detenido todo antes de la primera pérdida? No era una cámara nueva. Tampoco una sola contraseña. Era la obligación de reconciliar 3 fuentes en el mismo momento: pago, totalizador y tanque. Si una no coincidía, la operación debía quedar abierta hasta ser explicada. Ese cambio alteró la lógica de la estación. Una venta en modo de servicio ya no podía cerrarse sin comprobar el volumen físico. Los gabinetes recibieron acceso individual. Los sellos pasaron a ser numerados. Los certificados antiguos dejaron de funcionar. Y una diferencia nocturna ya no podía desaparecer bajo una categoría automática sin revisión. La investigación terminó mostrando algo más amplio que una extracción de combustible. Mostró cómo una cadena de controles razonables podía fallar porque cada uno observaba un fragmento distinto. Ningún sistema estaba completamente ciego. Ninguno estaba viendo la historia entera. Esa fue la condición que permitió que lo anormal pareciera normal durante semanas. Beyond. La última fase de la auditoría se concentró en algo que antes nadie había tratado como una sola evidencia: la secuencia completa. Cada lectura original quedó congelada antes de cualquier corrección. Así podían saber qué mostraba el tanque en ese minuto, qué usuario estaba conectado, qué surtidor figuraba en el POS y qué acceso físico se había registrado. El objetivo era impedir que una reconciliación posterior borrara accidentalmente el orden de los hechos. También cambiaron la forma de revisar accesos. Antes bastaba con que una credencial fuera válida. Ahora el registro debía mostrar quién la usaba, para qué orden de trabajo y durante qué ventana. Si una sesión seguía abierta después del cierre previsto, el sistema no la trataba como una simple demora administrativa. La convertía en una excepción visible para operaciones y pérdidas. Los auditores probaron después el escenario contrario. Generaron una venta normal en un surtidor activo y compararon todos los datos. En ese caso, pago, totalizador y tanque avanzaban de forma compatible. Luego repitieron la prueba con el modo de servicio. La diferencia aparecía enseguida. Esa comparación dio a los empleados una referencia concreta de cómo debía verse una operación legítima. El gabinete trasero recibió un sensor propio. No era una cámara ni un sistema sofisticado. Solo registraba apertura, hora y credencial. Esa pieza cerró un vacío importante,
porque antes el sistema sabía que existía una sesión remota, pero no sabía si alguien había tocado físicamente el punto de calibración. A partir de entonces, ambos eventos podían compararse. Otra modificación afectó a los certificados Legacy. La empresa descubrió que no bastaba con marcar un equipo como retirado en un inventario. Su certificado seguía siendo una llave mientras no fuera revocado. Se creó una lista única de credenciales activas y cada baja empezó a exigir confirmación técnica. Así, despedir a un proveedor o retirar un portátil dejó de ser un trámite separado de la seguridad real. Sanina Nokmina Naomser, la parte financiera también cambió. Una tarjeta de flota podía seguir aprobando un pago válido, pero una venta abierta desde modo de servicio recibía una marca distinta. El cajero ya no veía un recibo idéntico al de cualquier cliente. La interfaz mostraba que había una excepción técnica y exigía revisar el totalizador antes de cerrar la operación. Elena insistió en una regla que parecía obvia solo después del incidente. Una explicación automática no debía cerrar una discrepancia. Variación térmica podía seguir existiendo como hipótesis, pero ya no como destino final de una alerta. Si varias noches mostraban el mismo patrón, el sistema debía elevar el caso, aunque cada diferencia individual estuviera por debajo del antiguo umbral. La empresa hizo una prueba sorpresa 2 semanas después. Abrieron una sesión técnica autorizada, modificaron una lectura de servicio y dejaron deliberadamente una diferencia pequeña. Esta vez la alerta apareció antes de que nadie pudiera reclasificarla. No acusó a ninguna persona. Simplemente obligó a que los datos incompatibles permanecieran juntos hasta que alguien explicara la causa. Ese ensayo confirmó la lección central. Seguridad no significaba tener más pantallas. Significaba impedir que cada pantalla resolviera su propia parte sin mirar las demás. El pago podía ser válido. La sesión técnica podía estar autorizada. El tanque podía medir correctamente. Pero si esos 3 hechos no describían el mismo evento físico, el sistema debía detenerse y preguntar por qué. Los responsables conservaron además los registros brutos de tanque para comparar cualquier corrección con la lectura original. Cada nueva orden de mantenimiento quedó vinculada a un técnico concreto y a una hora de cierre prevista. Si el cierre no se confirmaba, la sesión permanecía visible en el panel nocturno. Las pruebas demostraron que esa sola diferencia reducía mucho la posibilidad de confundir una excepción con una venta corriente. El cambio no identificaba automáticamente a un culpable y tampoco pretendía hacerlo. Su función era preservar la contradicción hasta que existiera una explicación verificable. De esa manera, una alerta pequeña ya no desaparecía simplemente porque cada departamento pudiera justificar su propia pantalla. La revisión conservó la lectura original antes de cerrar el caso. Morari borimitarm, le portontoran de timpems a la castorentable. Badaver. La revisión conservó la lectura original durante cada prueba posterior. La revisión conservó la lectura original sin convertir una pista en una acusación. La revisión conservó la lectura original como parte del nuevo procedimiento. Antes de cerrar el informe, Elena volvió a la única pregunta que no dependía de una contraseña ni de una cámara. Amero Maires. Elena me preguntó qué habría hecho si el primer recibo se hubiera impreso durante un turno más ocupado. No supe responder de inmediato. Tal vez lo habría dejado junto a la caja para revisarlo después. Tal vez habría asumido que era una venta retrasada. Tal vez Oscar no habría contestado. Tal vez la siguiente lectura del tanque habría quedado enterrada entre otras operaciones. Esa posibilidad me hizo pensar en todas las veces que una anomalía no se convierte en historia porque alguien decide que parece suficientemente normal. ¿Qué habría ocurrido si yo no hubiera mirado por la ventana? El recibo habría seguido siendo válido. El pago habría seguido entrando. El tanque habría seguido bajando.
La diferencia quizá habría vuelto a clasificarse, y el surtidor 6 habría seguido apagado, exactamente como debía. La contradicción solo existía porque alguien comparó cosas que el sistema mantenía separadas. Meses después, la empresa comunicó que varias personas habían sido investigadas y que se habían recuperado equipos y registros relacionados con extracciones no autorizadas en más de una estación. No recibimos un informe público que atribuyera cada evento a una sola persona. Nicolás Rivas quedó vinculado a parte de la cadena por conocimiento técnico, relaciones laborales anteriores y evidencia asociada a accesos y logística, pero el informe interno que yo vi evitó decir que él hubiera ejecutado personalmente cada extracción registrada. Ese límite importa, porque durante los primeros días era fácil convertir cualquier dato en una historia cerrada. Un ex técnico, una cuenta antigua, un camión blanco, una tarjeta de empresa. Todo parecía apuntar en una dirección. Pero investigar no es reunir piezas que se parecen y obligarlas a formar una sola figura. Es separar lo que puede demostrarse de lo que solo parece probable. Lo que sí quedó demostrado era suficiente. El surtidor 6 no estaba embrujado. No se encendía solo. No había una venta imposible. Había una ruta técnica que permitía que una extracción real pareciera una venta normal de un surtidor que, físicamente, no había entregado nada. La frase más precisa que encontré para explicarlo fue esta. La pantalla decía la verdad sobre la transacción. La isla decía la verdad sobre el surtidor. El tanque decía la verdad sobre el combustible. Mataferna. El error estaba en creer que las tres verdades hablaban del mismo camino. Todavía trabajo de noche, aunque ya no en aquella estación, y todavía miro los recibos de otra manera. Cuando un sistema me muestra algo que parece imposible, no pregunto primero cuál de las dos cosas está equivocada. Pregunto si quizá estoy viendo dos partes correctas de un proceso que alguien ha conseguido separar. Esa noche, a las 3:17, el surtidor 6 estaba apagado. Eso era un hecho. También era un hecho que el sistema acababa de registrar una venta. Mura la Senaprej. La pregunta que abrió todo fue sencilla. Si el combustible no salió por la manguera que yo podía ver, ¿por dónde salió? La respuesta no estaba en una sola pantalla. Estaba entre el tanque, el gabinete técnico, el modo de servicio, una cuenta vieja, una llave que nunca debió seguir funcionando y una cadena de decisiones pequeñas que habían hecho que lo anormal pareciera rutinario. El miedo no vino de una máquina que cobraba vida. Vino de entender que una máquina puede funcionar exactamente como fue diseñada y aún así mostrarte una historia incompleta. Si alguna vez trabajas de noche y una pantalla te dice algo que no coincide con lo que tienes delante, no ignores la contradicción solo porque el sistema parece seguro. A veces el problema no es que el sistema esté roto. A veces funciona perfectamente para la pregunta equivocada. Y en la próxima historia, una empleada de una oficina vacía descubrirá que una tarjeta de acceso sigue abriendo una puerta para alguien que, según recursos humanos, ya no trabaja allí desde hace meses. Porque nadie debió verlo. El miedo siempre tiene una explicación humana.